en el libro de Mateo, Mateo capítulo 24, versículo 12. Vamos a hablar sobre el aumento de la maldad y la perseverancia que deben demostrar los santos de Dios en medio de ese mundo de maldad. Mire, Mateo capítulo 24, verso 12. Mateo capítulo 24, verso 12. Dice nuestro Señor Jesucristo: y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino y este evangelio de señales se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento a lo que Dios quiere comunicar a su iglesia en esta hora. Nosotros sabemos que el profeta por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en su mensaje profético y escatológico de Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo asegura que no va a haber gobierno, hermanos, ni institución humana, ni personaje político que pueda hacer algo por la maldad que va a ir creciendo en el mundo. Nadie va a poder frenar la maldad que va a llevar hacia el enfriamiento del amor, no solamente en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Porque usted ve que si hay algo que nosotros hemos podido percibir, mire, ni siquiera con los ojos del Espíritu, aún con los ojos naturales, nosotros podemos percibir cómo la maldad ha crecido en el mundo entero. Yo creo que no necesitamos nosotros ver con los ojos del Espíritu que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras proféticas, se están cumpliendo en este tiempo final. ¿Por qué? Porque usted ve que la maldad ha evolucionado de una manera radical, de una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que la maldad ha evolucionado de muchas formas. Usted ve que la manera de defraudar, de robar y de extorsionar ha evolucionado, ¿verdad? Antes necesariamente para poderle quitar a usted su dinero tenía que venir un criminal y con un arma de fuego quitarle sus posesiones. No, hoy desde la comodidad de su hogar lo defraudan, desde la comodidad de cualquier lugar le roban, le extorsionan, y usted ve que ha evolucionado todo eso. Ha evolucionado la inmoralidad de muchas maneras. Ha evolucionado la esclavitud. Hoy para tener al hombre cautivo no es necesario esclavizarlo en algún lugar. No es necesario, hermanito, sacarlo de su hogar, ponerle cadenas, grilletes y llevarlo a algún lugar para hacer tareas de un esclavo. No. Hoy usted ve que la esclavitud ha evolucionado de tal manera que los hombres, las mujeres, la juventud está esclavizada en las redes sociales. Usted ve que hoy ya los grilletes y cadenas ya no son ni de bronce ni de acero. Hoy las cadenas y los grilletes son espirituales. Y usted ve cómo esa maldad ha evolucionado de tal manera que la esclavitud la tenemos desde nuestro hogar. Vemos también cómo han evolucionado las guerras,
cómo ha evolucionado el control de las sociedades, el control de la población. Hoy, para esclavizar a la población, para controlar a las sociedades, ¿qué hacen los gobiernos? Meterles miedo. Lanzaron la noticia de un virus que había surgido allá en China y que se empezó a propagar rápidamente por todo el mundo, y empezaron las falsas alarmas, las falsas noticias, las noticias amarillistas, y usted ve que por el miedo la gente no salía de su casa. Simplemente cree un estado de pánico, de miedo en una sociedad, y la va a tener controlada, la va a tener sometida. Han evolucionado las adicciones, porque ahora no necesariamente las adicciones son vicios, alcoholismo, drogadicción, etcétera. Hoy hay gente adicta, hermanitos, al celular. Hoy hay gente adicta a la pornografía. Hoy hay gente adicta a su trabajo. Hay quienes su adicción es su trabajo. Hay quienes su ansiedad es su trabajo. Por eso han evolucionado todas estas cosas de tal manera que al implementar también ideologías para destruir la moralidad, la espiritualidad, para destruir a la familia, los matrimonios, estas ideologías han evolucionado de tal manera que hoy los cimientos de la moral y de los valores, hermanitos, para la humanidad son cosas viejas, son cosas que ya no tienen ningún peso, que ya no tienen ningún valor dentro de la moral del hombre. Y entonces usted ve que la maldad está creciendo claramente frente a nuestros ojos. Y ya le dije, no necesariamente necesitamos verlo con los ojos espirituales. Con los ojos naturales usted ve cómo la maldad ha incrementado en todo el mundo, y nuestro Señor Jesucristo dice que nada de esto se va a detener. Todo va a estar peor. ¿Por qué? Porque el mundo va a ir a una convulsión política, social, económica, porque la palabra de Dios establece que el mundo va hacia un anochecer, y nosotros estamos en medio de este mundo. Por eso las adversidades que tenemos como hijos de Dios cada día son más grandes. Las adversidades que tenemos como hijos de Dios en el mundo cada vez son mayores, de tal manera, hermanitos, que cada día nos enfrentamos a situaciones aún más terribles, aún más graves, aún más difíciles que las del día anterior. Por eso vamos nosotros de batalla en batalla, vamos de lucha en lucha, vamos de adversidad en adversidad. ¿Por qué? Porque el mundo está convulsionando. El mundo va a crecer en maldad. El mundo va hacia una noche sin retorno. Pero la palabra de Dios enseña que para los que amamos a Dios, aún todas esas adversidades, aún todas esas batallas que vamos a tener, aún todas esas opresiones nos van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del día, no somos hijos de la noche. Nosotros somos hijos del día, somos hijos de la luz, y no andamos a ciegas respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. De tal manera que Dios, por medio de su palabra, nos da el consejo, nos da la dirección, la guianza. Es lámpara a nuestros pies, es su palabra para que nosotros no tropecemos en medio de los terrores de la noche. Porque usted es hijo de la luz, es hijo del día, no hijo, hermanito, de la oscuridad. Por eso aún todas las batallas que nosotros tenemos nos ayudan para bien. Pero mientras nosotros vamos para el amanecer de la victoria total, mientras nosotros vamos para ese gran encuentro con nuestro Señor Jesucristo en los aires, va a haber adversidad.
va a haber dificultades. Y por eso necesariamente la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque nosotros sabemos que en medio de todas estas convulsiones que está viviendo el mundo entero, hay hambres, hay pestes, hay terremotos. Y necesariamente va a llegar el día en que se va a cumplir la palabra, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en estos tiempos se nos va a dar una fe para que lo imposible suceda. Se nos tiene que dar la fe del profeta Elías para ser sustentados por cuervos. Se nos tiene que dar la fe que Dios le dio a hombres elevados para que nosotros podamos atravesar la noche del mundo y no nos quedemos arrodillados ante lo que viene en este tiempo final. Por eso la palabra de Dios enseña en Génesis capítulo 15 verso 13 que Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces se da cuenta que el mundo tiene que llegar a una cuota de maldad para que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, por su pueblo, y nos saque de Egipto, que representa el sistema del mundo. Porque dice ahí la palabra del Señor que cuando la maldad del amorreo haya llegado a su punto máximo, cuando la maldad haya llegado a su cuota más grande que tiene que cumplir, dijo el Señor, entonces yo me voy a manifestar, dice, a tu descendencia. Yo me voy a manifestar a ese pueblo que va a ser oprimido 400 años, y voy a juzgar a la nación que los tuvo oprimidos. Pero antes de juzgar a la nación, primero los voy a sacar de Egipto. Y usted ve que les levantó un libertador, Moisés. Y Moisés es figura de nuestro Señor Jesucristo. Moisés es figura del Cristo que toma a su pueblo y lo saca de este mundo hacia la tierra de Canaán, la tierra de plenitud que representa el reino eterno. Pero dice que cuando eso vaya a pasar, que cuando nosotros vayamos a ver el cumplimiento del fundamento más grande de la fe cristiana, que es el arrebatamiento, dice que tiene que venir un aumento en la maldad. Y yo creo que hoy, como en ninguna otra época, estamos viendo eso claramente. Entonces esto va a ir empeorando de tal manera que cuando se cumpla esa cuota de maldad, es cuando el Señor va a sacar a su iglesia de entre el mundo, como el pueblo de Dios fue sacado de entre los egipcios. Es una figura clara, es una, hermanito, una proyección clara de lo que va a suceder en el tiempo final. Y aún la palabra de Dios establece, en Génesis capítulo 18 verso 20, la Biblia al día dice: entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La inmoralidad. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo está indicando. Entonces el mundo en su maldad tiene que llegar al colmo. ¿Para qué? Para que Dios descienda a ejecutar sus juicios sobre el mundo. Se da cuenta cómo cuando se llegue a la cuota de maldad, entonces ¿qué dice? Que el Señor va a bajar y va a ejecutar juicios
sobre la humanidad, juicios sobre la humanidad corrompida, juicios sobre la humanidad inmoral, juicios sobre toda aquella humanidad que despreció al Hijo y el evangelio del Hijo. Entonces, cuando el Señor baje, va a ejecutar juicio sobre la tierra y va a comenzar a gobernar para empezar a restaurar el mundo entero e implementar el reino que Él quiere establecer en la tierra. Cuando el Señor baje es para ejecutar juicios, para gobernar con vara de hierro según el libro de Apocalipsis, y para hacer el mundo restaurado que Él quiere hacer a partir del establecimiento del reino por 1000 años y el reino eterno. Pero entonces toda la solución a la maldad que nosotros estamos viviendo, toda la solución a las crisis políticas, económicas y sociales que van a venir en el mundo entero, la única solución va a ser el cambio de era. Porque con el fin de la era de la iglesia del Señor en la tierra, el fin del sistema de este mundo, se va a empezar a dar paso al mundo restaurado. No va a haber restauración del mundo, no va a haber institución política, religiosa, gobierno que arregle lo que está sucediendo en el mundo entero, porque la restauración final y total la va a hacer nuestro Señor Jesucristo en el reino por 1000 años y que va a entroncar con el reino eterno. Pero usted ve que a la iglesia de Cristo, el Señor la invita a escapar de todas las cosas que van a venir. La invita a ¿qué? A perseverar, a no someterse ante esta maldad, porque el mundo y la maldad que está en el mundo va a buscar que nuestra fe colisione con todo lo que el mundo va a estar aprobando. De tal manera que cuando el mundo comience a probar todo lo que ofende al Señor, nuestra fe va a colisionar y usted va a dudar. Usted va a decir: ¿acaso no seré yo el equivocado? ¿Acaso no seré yo el que me estoy metiendo en una religión equivocada? ¿Acaso no seré yo el que me esté metiendo en legalismos? ¿Acaso seré yo una persona con mente cerrada que le estoy prohibiendo a mis hijos o estorbando cosas que todo el mundo está probando? Porque el sistema de este mundo está diseñado para eso. El sistema de este mundo está diseñado para que usted colisione con su fe. El sistema de este mundo está diseñado para robar, para transar, para defraudar, para engañar. Y cuando usted camine en la fe verdadera, su mente va a colisionar con eso. Porque usted va a decir: pues todos defraudan, todos engañan, todos roban, todos hacen lo malo. Y el Señor te invita a perseverar, a escapar de este mundo de maldad, porque dice que solamente el que persevere hasta el final, ese es el que verdaderamente va a ser salvo. Y solamente va a perseverar, hermanitos, en medio de este mundo, el que es de arriba. El que es verdaderamente del cielo se va a mover en la cultura del cielo. Pero el que es de aquí abajo, hermanitos, se va a mover en las modalidades y la conducta del sistema de este mundo. El que es de arriba, el que es de Dios, el que es del cielo, va a estar en un mundo donde se va a sentir incómodo. El que es de allá arriba se va a sentir ahogado por las corrientes del mundo. El que pertenece allá arriba, hermanitos, no se va a dar a esta maldad y a esta iniquidad. Pero el que pertenece aquí abajo, usted lo va a ver en la conducta, en los pensamientos, en las modalidades, en las actitudes corrompidas,
en la que se está hundiendo el mundo entero. Por eso la palabra de Dios enseña 7 cosas en las cuales nosotros tenemos que perseverar en este tiempo del fin, si aspiramos verdaderamente a ser salvos, si verdaderamente aspiramos a escapar de todo lo que está por venir sobre el mundo entero. Por eso a una de las iglesias apocalípticas, nuestro Señor Jesucristo le escribe y le dice: yo sé que tú no puedes soportar a los que actúan con maldad. Yo le pregunto, usted es una persona que cuando ve una injusticia, cuando ve que alguien está defraudando a una persona, cuando usted ve, por ejemplo, no sé, algún abogado, algún contador que en el ejercicio de su función y de su oficio está engañando y defraudando a una persona, o está, por ejemplo, llevando a un automóvil a hacerle su servicio y resulta que lo único que tiene es una falla eléctrica y el mecánico le dice: le tienes que cambiar todo el motor. Yo le pregunto, ¿usted soporta ese tipo de actitudes o no soporta esa maldad que a veces puede haber en determinadas personas? Porque dice que a las iglesias vencedoras, a las 7 iglesias apocalípticas, a una de ellas el Señor le dijo: yo sé que tú no puedes soportar a los que actúan con maldad, porque tú no eres parte de esa maldad. Tú no eres parte de ese engaño. Tú no eres parte de ese mover en el que se va a mover, hermanitos, la gente en el tiempo final. De tal manera que usted ve que ya no les importa que estén estigmatizados como defraudadores y que les digan: mira, ni se te ocurra ir con esa persona, con ese abogado, con ese médico, con ese, porque está estigmatizado a que es un defraudador. En lugar de que como hijos de Dios estemos dando testimonio allá afuera, podemos estar dando un testimonio contrario, hermanitos, un testimonio diferente. Por eso la palabra nos enseña 7 cosas que tenemos que perseverar en este tiempo final respecto a la maldad. Porque perseverar, ¿alguien sabe lo que es perseverar? ¿Qué entiende usted por perseverar? Ser constante. Realmente perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de actuar. O sea que el Señor nos invita a perseverar en lo bueno. Nos invita a perseverar en una actitud, en un pensamiento, pero que no es producto de la emoción, que no es momentáneo, sino que se hace un estilo de vida en nosotros, se hace un modelo de vida, se hace conducta dentro de nosotros. Por eso dice: solamente el que se mantenga firme y constante en esta manera de ser, de actuar y de obrar que la palabra de Dios nos invita, son los que van a lograr su salvación completa hasta el final. Entonces, lo primero, hermanitos, a lo que Dios nos invita a perseverar, según Segunda de Reyes capítulo 10 verso 30, dice: y el Señor dijo a Jehú: ¿por qué has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón? Tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Escuche. Pero Jehú no perseveró en el cumplimiento de la palabra del Señor Dios de Israel con todo su corazón, con toda su mente, sino que no se apartó de los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. ¿A qué nos invita el Señor a perseverar en este tiempo final?
¿A qué nos invita según este pasaje de Segunda de Reyes capítulo 10? ¿Sabe a qué Dios nos invita a perseverar como iglesia? A consagrarnos a Dios por completo. Porque usted ve que la consagración del rey Jehú fue parcial. Fue una consagración a medias, mediocre. Y el deseo de Dios, al haber escogido a Jehú, un joven que fue amado por Dios, que fue seleccionado por Dios, aprobado por Dios, escogido por Dios para destacar como un rey de Israel, usted ve que a causa de no perseverar en cumplir con la palabra del Señor y no apartarse de los pecados de Jeroboam con los cuales hizo pecar a Israel, usted ve que delante del Señor terminó como un rey cualquiera, terminó como un rey mediocre, terminó como un rey que no pudo ser recordado como un rey que anduvo íntegro y perfecto en los caminos del Señor. Porque usted ve que en Segunda de Reyes y Primera de Reyes la palabra de Dios enseña que hubo reyes que hasta el último día de su vida, dice, no se apartaron del camino recto del Señor, y su corazón fue perfecto delante de Dios. Y la pregunta es, ¿nuestro corazón es perfecto delante del Señor? ¿O somos cristianos, hermanitos, que nos damos a medias? Somos cristianos mediocres. Sí, a lo mejor se esfuerza en venir al culto, a lo mejor se esfuerza en servir, a lo mejor se esfuerza en dar sus diezmos y sus ofrendas. Pero la pregunta es, ¿andamos en los pecados y en los caminos del mundo, o llegamos a participar de las cosas que ofenden a Dios allá afuera cuando creemos que nadie nos ve, cuando nosotros en la intimidad de nuestro hogar nos damos o nos dedicamos a ver cosas, a oír cosas que ofenden al Señor, y ya nuestro corazón no es perfecto delante de Él? Porque mire, aquí Jehú representa a la juventud, porque fue un rey que Dios escogió en su juventud. Y yo le tengo que decir algo, hermanito, a los jóvenes. Mire, nosotros tenemos una juventud vergonzosa, hermanos. Realmente, no solo en el mundo, sino dentro de las iglesias, tenemos una juventud vergonzosa. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de que la juventud esté destacando en el mundo, en lugar de que la juventud esté sobresaliendo, usted parece que ve que están involucionando para atrás. Hoy usted ve a los jóvenes afectados por completo en su mente, en su corazón, en su conducta, en su identidad, afectados por completos. ¿A causa de qué? De las drogas y de los excesos. Hoy usted ve, hermanitos, que yo creo que hay padres que están avergonzados de sus hijos, de ver cómo llegan los viernes por la noche, los sábados por la noche, o que le hablan por teléfono y le dicen: mira, ven a recoger a tu hijo porque no puede ni pararse de la borrachera que se acaba de pegar con sus amigos. Mira, ven a auxiliar a tu hijo porque ya chocó, porque ya está preso, porque ya cometió alguna cosa. Y ahí usted ve a los padres detrás de los hijos, hermanos. Por eso le digo, hermanitos, que tenemos una juventud que está dando vergüenza en el mundo, y otros que sí son muy inteligentes, que usted ve que son muy avanzados, pero para lo malo. Muy inteligentes, muy avanzados, pero para hacer lo malo, para hacer lo que ofende a Dios. Y otros completamente sodomizados por la modernidad. Padres que no les queda otra más que aceptar que a su hijo ya empezó en él a brotar una inclinación porque ya le gustan los hombres. Padres que no les queda más remedio que aceptar a su hija que ya empieza a tener inclinaciones hacia otras mujeres.
Por eso usted ve que van para atrás la juventud. En lugar de destacar, en lugar de sobresalir, en lugar de que en la memoria de Dios estén dejando que en su juventud fueron perfectos para el Señor, apartados de maldad, consagrados para Él, no, usted ve que en el corazón de Dios, hermanito, solamente están dejando vergüenzas. Y usted ve que se han convertido la juventud, hermanitos, se ha convertido en la gangrena que está consumiendo a los hogares. Porque cuan más padre o madre está angustiado, está afligido, está preocupado, está angustiado, está enfermo a causa de las conductas de sus hijos. Y por eso el Señor dice: escapa de todas estas cosas. Te invito a perseverar, a que seas un joven que te des por completo al Señor y no a medias. Porque o somos o no somos en este camino, hermanitos. Usted no puede llegar a la iglesia de la mano de su esposo. Hay mi esposo y cómo quiero a mi esposo, y en su trabajo andar coqueteando con otros, porque usted es un mediocre, usted es un Jehú. No puede usted llegar aquí presumiendo amor y andar poniéndole poemas ahí en el Facebook a su esposo, dándole flores a la esposa, y que mi esposito esto y mi esposito lo otro y mi esposito aquello, pero cuando nadie la ve o lo ve, ¿qué anda haciendo usted solo? Porque va a acabar arrastrado por la maldad y la sodomización del mundo. Es más fácil que su matrimonio en cualquier momento convulsione, y por eso usted ve que con la mano en la cintura, los que ya están sodomizados, que están en la maldad del mundo, dicen: pues si ya no funcionó el matrimonio, ya no funcionó. Pues si lo mejor es separarnos, pues nos separamos. No es que el matrimonio no haya funcionado, es que no quieres escapar de la maldad en la que te encuentras por estar más en el mundo que tener tu mente y tu corazón puestos en la palabra del Señor. Y entonces a todo esto se suma que vienen ideologías de género. Usted ve que vienen ideologías donde ahora hay diversidad sexual y que tenemos que aceptar a todos. Ahora resulta que tenemos que aceptar el feminismo inquisidor. Y ahora resulta que nosotros tenemos que recibir al colectivo LGBTIQ+. Sí, los recibimos, amén. Son bienvenidos todos aquellos que quieran o crean que el Señor puede hacer algo con su vida. Esos son bienvenidos, por supuesto. Nosotros no estamos, hermanitos, para cerrarle la puerta a esta gente que se mueve en estas ideologías, pero les abrimos la puerta a aquellos que quieran tener la ideología del cielo, la ideología que está escrita en la palabra y la ideología que lo va a llevar a la vida eterna, al perdón de pecados, y que lo va a llevar a una vida agradable y acepta a Dios. Ahí sí le entramos. Pero el asunto es que en medio de toda esta maldad se están moviendo estas ideologías. ¿Y sabe qué promueven estas ideologías? Que un mundo mejor. Dicen estas ideologías, la gente que pertenece a estas comunidades y colectivos, que ellos están arreglando el mundo, que están promoviendo un mundo mejor, que están promoviendo un mundo donde todos nos podamos aceptar, porque amor es amor. Y creen que están modernizando lo que las bases de la moralidad y los valores, según ellos, hicieron obsoleto. Porque ahora resulta que es obsoleto el matrimonio. Que ahora la fidelidad en el matrimonio es obsoleta. Ay, ¿a poco si le eres fiel a tu mujer? Ay, ¿a poco tú nunca la has engañado? Ay, ¿a poco estás en tu primer matrimonio? Porque ahora ya no se festejan matrimonios, hermanitos. Ahora ya se festejan divorcios. Ahora ya usted ve que mi feliz tercer divorcio ya se enfiesta, hermanitos. Porque así está el incremento de la maldad. Pero la realidad es que estas corrientes dicen que están arreglando el mundo y lo están haciendo mejor, hermanito. El único que puede hacer un mundo mejor y arreglar el mundo es el que hizo el mundo y que es Dios, hermanitos. No hay nadie que pueda arreglar el mundo sino el que lo creó.
Manito, ¿cómo va a arreglar, hermanito, un extraño lo que él no hizo y lo que él no creó? Y entonces toda esta operación de arrastre que está viviendo la juventud aún dentro del evangelio, ¿sabe por qué? Es porque no hay una consagración total. El que esté ahí más o menos en su matrimonio, porque mire, se supone que usted se casa por amor y que se casa porque tiene el deseo de estar con esa persona, y se casa, y es más, le da la espalda a sus pastores, lucha contra viento y marea contra las familias que no aceptan a uno a otro, porque usted quiere estar con esa persona. ¿Y cómo puede ser posible que puede llegar el día que usted le diga, pues si esto ya no funcionó, pues ya no funcionó y vamos a darnos un tiempo? No, le digo, no es que no esté funcionando. El problema es a que usted ya le entró a la corriente de la maldad del mundo y ya sabe cómo va a acabar. El problema es que la maldad ya está en nuestro corazón. Perfecto eras, le dijeron al querubín protector, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló maldad en tu corazón, hasta que te la pusieron y le gustó la maldad. Le gustaron los honores. Le gustó tanto que una tercera parte de los ángeles lo recibió y lo corona como su rey, lo coronan como su señor, lo coronan como su diablo. Y le empezó a gustar eso. Así empieza a entrar la maldad en el corazón. Cuando uno le da oportunidad, ¿verdad?, a que el amigo del trabajo, a que el carnicero al que todos los días va usted ¿verdad?, al mercado, le empieza a decir: qué hermosa eres. ¿Es usted casada, güerita? Ay, tan joven y ya casada. ¿Y si la quiere su marido o no la quiere? Porque yo con sus 2, 3 hijos así la recibo. Ay, ¿no te da pena andar con ese tu marido que tienes? ¿No prefieres mejor un profesionista, un ejecutivo, uno que esté a tu nivel, uno que tenga tu mismo corazón, tu mismo pensamiento? Sí, tal vez sí. Y empieza a entrar esa maldad en el corazón, y cuando menos se da cuenta, hermanitos, ya está en medio de esta operación de arrastre que va a estar viviendo, hermanitos, la humanidad en este tiempo final. ¿Pero por qué? Los principales que están siendo arrastrados son los jóvenes, porque tienen una consagración a medias, son mediocres para darse al Señor de a de veras. Mire, entonces perseverar en una consagración, hermanitos, completa y total, hermanitos, no a medias. Segundo, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46, Biblia Usejo, dice: acudían diariamente al templo con perseverancia y animados por un mismo espíritu. Entonces se da cuenta que el que anima a congregarse, mire, y estos acudían diariamente. Usted viene cuando puede. Usted viene cuando tiene tiempo. Usted viene cuando no está cansado, cuando no tiene compromisos. Estos diariamente, movidos por el Espíritu, dice que perseveraban en acudir, en congregarse todos los días, hermanitos, en el templo. Pero usted ve que hay una fuerza contraria que está promoviendo que la gente ya no tenga el deseo de congregarse. Pero ¿por qué cree que el enemigo busca que la gente no se congregue? Porque mire, el que no se congrega, ¿sabe por qué no se congrega? Porque confía más en su profesión, confía más en lo que sabe, o tiene una falsa fe de que Dios está con él. Tiene una falsa fe de que yo busco a Dios a mi manera,
que yo no necesito estar en ningún lugar, que yo no sé. Es la palabra de Dios, una de las cosas a las que el Señor nos invita es a congregarnos. Pero ¿sabe por qué el diablo, que el Señor lo reprenda, promueve que la gente no se congregue? Porque la palabra de Dios dice que en medio de su templo, en medio de su congregación, el Señor envía bendición y vida eterna. Pero el que no se congrega tiene que buscar su bendición él. Y como no le alcanza, tiene que transar, robar, defraudar y mentir. Como anda bajo su bendición de él y no la de Dios, tiene que ver ahí qué businessito hace. Tiene que ver ahí qué encuentra mal acomodado en su trabajo para que le salgan los gastos de la quincena. Tiene que ver cómo defrauda, qué hace para poder salir adelante de esta vida. Pero el hombre que con perseverancia se congrega y busca al Señor, ahí le va a venir la bendición y le va a venir la vida eterna. Ahí el Señor va a empezar a respaldar negocios, empresas, pero hay que congregarse. Y obviamente no quiere el enemigo que uno se congregue y no persevere en eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos, recibimos ministración del Espíritu Santo. Somos ministrados por medio de los dones del Espíritu, los 9 dones. Somos ministrados con palabra de ciencia, somos ministrados con palabra de sabiduría, somos ministrados con dones de sanidad, somos ministrados con dones de poder, milagros, señales, etcétera. Pero si usted no se congrega, ¿qué va a recibir? ¿Prefiere usted pagar un doctor de 2,000 pesos que venir con el doctor más excelente, que es nuestro Señor Jesucristo? Preferimos, hermanito, ir con psicólogos y que nos llenen, mire, de un montón de cosas para que usted crea que tiene una paz, pero es una falsa paz. Ay, qué bueno es este psicólogo. Me mandó como 20 pastillas y todo el día me siento re bien. Me siento como que ando en el cielo con Elías, con Moisés. Claro, pues lo tienen drogado, lo tienen dopado. Pero congréguese y va a ver usted cómo bota esas pastillas. Porque la palabra de Dios dice: preséntate delante del Señor y echa ahí todas tus cargas y toda tu ansiedad delante de Él, para que te ministre con salud, con sanidad y con bendición. Usted lo único que no tiene que andar platicándole su vida a nadie. No tiene que andar 2 horas para que el psicólogo diga: 2 horas, ay, gloria a Dios, dice el psicólogo, 1 hora, 1,500. Que le siga 2 horas para que sean 3,000. No, usted tiene que llegar solamente delante del Señor, presentarse, alzar sus manos y decirle: Señor, tú conoces mis cargas, mis ansiedades, mis preocupaciones, mis frustraciones, los que estoy enfrentando. Aquí las aviento delante de ti, Señor. Ministrame vida. Y le viene la vida. En 2, 3 minutos. En 2, 3 minutos lo que un psicólogo, hermanito, en quién sabe cuántas sesiones no puede hacer. Y entonces usted se levanta, hermanito, fortalecido, bendecido, ministrado por el Espíritu, por la alabanza, por la palabra. Por eso el diablo no quiere que usted se congregue. Ahí lo voy a tener esclavo, oprimido, dándole una falsa paz para que toda la economía que él puede disfrutar para él, para su familia, se esté yendo en pastillas, en psicólogos, en sesiones y en un montón de cosas. ¿Por qué hay una opresión como hubo en el pueblo de Hebreo estando en Egipto? Porque usted ve que el deseo de Dios es que su pueblo le sirviera y le celebrara fiesta. Pero dice que le puso tan duras cargas al pueblo que lo único que pensaban era en hacer ladrillos y dormir. Porque ni comer bien, como estamos hoy, porque el sistema de este mundo no nos alcanza ni para comer bien ni para vestir bien, hermanitos. Y tan duras cargas
que ellos no podían pensar en otra cosa más que en terminar su jornada y dormir, y no tenían tiempo de buscar al Señor, de celebrarle fiesta, de servirle. Pero ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se congrega y le sirve a Dios, le celebra fiesta y es un cristiano fiel, usted se empieza a ser elegible para Dios, para desarrollar tareas y oficios que ninguna profesión puede hacer en esta tierra. Porque usted ve que a causa de que Josué no se apartaba del tabernáculo de reunión, le dijeron: tú vas a quedar en lugar de Moisés, tú el fiel, tú el que te congregas todos los días, tú el que no te apartas del tabernáculo de reunión, vas a ser el conquistador que le va a repartir la tierra a todo este pueblo. Entonces el diablo tiene un especial interés en que usted no se congregue. Porque si usted comienza a mostrar perseverancia, fidelidad, entrega, servicio, vocación, entonces Dios lo va a mirar con otros ojos. Y entonces Dios va a decir: este se ha hecho elegible y escogible para que yo le entregue un oficio, un ministerio en el cual no puede fluir el hombre natural. Y lo levanta como profeta y empieza a ver lo que otros no ven, y empieza a hablar lo que otros no pueden hablar, y empieza, hermanito, a hablar bajo la inspiración del don profético, pero con adornos como la palabra, hermanito, de sabiduría, que es ver el futuro de las cosas y de las personas. Y empieza a hablar bajo la inspiración de la palabra de ciencia. Ven para acá, así te dice el Señor: tú hace 10 días estabas haciendo esto y esto y esto, y tú hace 10 días decías en tu corazón esto y esto y esto, pero así te dice el Señor. Por eso usted ve que ya no hay ministerios floreciendo en las iglesias. Yo, mire, con tristeza se lo digo, yo estuve congregado juntamente con algunos de ustedes, aunque sí lo digo con honra y con honor, yo más fiel que todos ustedes, porque yo no faltaba nada y estaba todos los días ahí. Yo durante 15 años no vi florecer un ministerio primario, hermanito, dentro de la iglesia en el poder del Espíritu. Dígame usted uno. ¿Por qué? Porque la gente empezó a dejar de congregarse. La gente empezó a perder fidelidad. La gente empezó a perder el deseo de ser usado por Dios. Y no hubo elegibles. No hubo quien dijera el Espíritu: voy a tomar a este como tomé a David. Y que a partir de que yo lo tomé, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre David, sobre Gedeón, con poder. Y a partir de ahí, dice, el Espíritu no se apartó nunca de ellos. Es decir, le era tan agradable la vida de David, le era tan agradable un Gedeón al Espíritu, que nunca se apartó de ellos, que él dijo: con este y no lo suelto. Por eso usted ve que hay, hermanitos, una opresión y una esclavitud, para que la gente no tenga tiempo para venir a congregarse. Y usted ve que cuando nosotros nos reunimos, dice la palabra de Dios que Él nos hace oír su voz, que Él nos hace oír su palabra, que Él nos hace oír su consejo, que Él nos hace oír sus planes, sus propósitos, y aún las cosas que están por venir sobre el mundo, Él nos las anuncia, porque no va a hacer nada sin antes decírselo o anunciarlo a sus siervos los profetas. Entonces se da cuenta por qué hay una invitación a perseverar, a congregarnos, porque los más beneficiados somos nosotros. No crea que usted le está haciendo un favor a Dios en el estar aquí, porque hay gente que cree y dice: voy a ir al templo para hacerle el favor al pastor, porque yo ya sé que los viernes van poquitos, le voy a hacer el favor para que no se vea la iglesia. Le voy a hacer el favor a, no sé, a Dios. Ahí le va a hacer el favor a mi hijo de que ahí vaya yo, ahí, pobrecito, a echarle porras.
el favor es para usted, hermanitos. Porque el que va a salir aconsejado, bendecido, ministrado, restaurado, fortalecido es usted. Es usted, hermanito de la congregación. Y mire, tercero, Hechos 14:22, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanitos, todavía perseveramos en las primeras cosas que hemos creído? ¿Qué fue lo primero que usted creyó? ¿Qué fue lo primero que para usted fue un rema en su vida del evangelio? A ver, alguien que quiera compartir. ¿Qué fue lo primero que para usted fue un rema, que hizo fe en eso y que a lo mejor ya no está perseverando? ¿Qué fue lo primero que usted creyó? Ay, entonces ya, si ya no se acuerda es porque no ha perseverado. No, pero que usted haya hecho fe, que siga perseverando en ello y que siga siendo un rema para su vida. La oración, ¿verdad? Una de ellas es que en la oración hay poder. Y el que ora, ora porque cree que hay un Dios que responde, que hay un Dios que interviene, que hay un Dios con el cual está platicando y que está escuchando y que está inclinando su oído a las necesidades de su pueblo. Pero cuántas cosas nosotros, hermanito, creímos y ya no perseveramos en ellas. Porque mire, de las primeras cosas en las que uno hace fe, o al menos yo hice fe, era en darle a Dios, pero darle de a de veras. Y trato de seguir perseverando en eso. De tal manera que en lo que un día creímos, en lo que un día hicimos fe, y que se nos salían nuestras lágrimas, porque mire, era darle a Dios y era darle con los ojos llenos de lágrimas. Era querer llegar al culto para decirle: Señor, ya quiero llegar para darte en lo que he hecho fe, Señor. Que lo que un día tú pusiste en mi corazón creer, yo sé que un día mis ofrendas van a llegar como memorial, como un día llegaron las ofrendas de Cornelio delante de ti. Pero yo le pregunto, ¿en qué hizo fe usted en el principio y ha perseverado? Porque hay gente que un día creyó que Dios lo iba a usar. Yo le pregunto, ¿todavía cree que Dios lo va a usar? Amén, pero no persevera. ¿Cómo que amén? Porque el que cree que Dios lo va a usar, persevera en eso. Los que hemos hecho fe de que hay un llamado y un ministerio sobre nuestra vida, sabemos que no nos podemos dar el lujo de apartarnos de Dios. Sabemos que no podemos nosotros, hermanito, tener un año sabático en el evangelio. Porque Elías, que se creía único y que Dios lo iba a estar esperando, metido ahí en la cueva, Dios le dijo: ay, Elías, tú que te sientes único, ¿qué crees que Dios te va a estar esperando a ver cuándo quieres regresar? Ahí hay 7,000 que están esperando a ver si sales de la cueva o no. Bienaventurados los que están saliendo de la cueva, porque hay 7,000 atrás de usted que quieren su ministerio. Pero si Dios lo está sacando, lo está despertando y lo está avivando, es porque Dios dice: sí, tengo 7,000, pero yo quiero a este canejo, a este canejo. Denle un aplauso al Señor. ¿Todavía tiene fe en esperar su sanidad? Pues ¿cuántos sabemos con problemas de salud? ¿Tiene fe en esperar su sanidad todavía? La sanidad se espera como niño, hermanitos. Y se cree. Mire, yo tuve una crisis hipertensiva hace como 2 años y medio, no sé, que paré en el hospital, mal. Y me entró un espíritu de temor, hermanitos. Yo no quería salir a ningún lado solo. Yo decía: no voy a salir y me voy a morir. Me va a dar un infarto, me va a dar. A 2 años y medio, mire,
Yo hay días que me he sentido mal. Hay días que yo digo, Señor, me va a venir una crisis. ¿Y sabe qué hago? Me salgo. ¿Y sabe qué hago? Me pongo a hacer cosas. Porque digo, Señor, o verdaderamente creo, o si me pasa algo, pero me va a pasar algo creyéndote. Porque una cosa es decir tener fe, pero que le pase algo con un espíritu de temor, a que le pase algo con la convicción de que Dios lo va a ayudar. Usted decide cómo espera, hermanitos. Usted decide cómo cree y en qué hace fe. Porque es que ahí dicen que tienen fe, pero están sentados esperando a que les pasen algo. Y ahí está con su Biblia en el Salmo 23 abierto. Y poniendo a medio iglesia a orar. Y ahí escondido. Y ay, Dios mío, no me voy a mover, no me muevas, no me muevas, porque es peligroso. Eso no puede decir que usted tiene fe si está esperando que le pase lo malo. Usted debe tener fe esperando que le pasen cosas buenas. Porque David dijo, está bueno, hay que ir a poner la vida para matar al gigante. Si voy a poner mi vida, ¿qué me van a dar? Esperaba algo bueno de la vida David. No era ningún tonto. Él sabía que si obedecía a Dios y aceptaba el desafío del rey, algo bueno tiene que esperar de parte de Dios. Por eso usted cada culto algo bueno tiene que recibir de parte de Dios. Tiene que hacer fe que algo bueno le va a pasar, que algo bueno va a recibir, que un día va a recibir su sanidad, no, tal vez no completa y total, porque la sanidad completa y total la vamos a tener hasta el reino eterno. Ahí vamos a tener salud divina completa. Pero sanidad divina la podemos tener hoy, agradando a Dios por medio de la alabanza. Si alguno está enfermo, pase con los ancianos de la iglesia. Pero le creemos más al diablo. No vayas, ni te muevas, porque si vas a la iglesia te vas a sentir mal. Y ahí usted está oyendo al diablo, sí, me voy a sentir mal. No, mejor para no preocupar a nadie, me voy a quedar aquí. ¿Será eso, hermanitos, perseverar en la fe? Porque yo llegué he llegado a la iglesia allá donde estábamos, a cultos donde yo me caía de lo mal que sentía. Pero ¿sabe por qué yo quería llegar a la iglesia? Porque decía yo, o ahí me sana Dios, o hay uno de los hermanos ora por mí y me voy para arriba. Pero de que algo hace Dios, algo hace. Pero porque había fe, hermanito, hay perseverancia. Mire, Santiago 5:10, Biblia al día. Hermanos, tomad como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y habéis visto la que al final le dio el Señor. Debemos de ser perseverantes ¿en qué, hermanito? En los sufrimientos y en las pruebas que van a venir. Pero hoy usted ve que la iglesia ya no quiere sufrir por nada en el evangelio. La iglesia ya no quiere sufrir. La gente ya quiere tener todo cómodo. La iglesia ya no quiere que nadie le diga nada, hermanitos. La iglesia, hermanito, los congregantes quieren que todos los hermanos los traten bien, que los honren, que los amen, hermanito, si la palabra de Dios dice que en el caudal del Espíritu, en el río del Espíritu, de donde David tomó piedras lisas para destruir al gigante, esas piedras para alisarse tenían que estar rozándose unas a otras con la corriente. Entonces, ¿para qué Dios pone piedras en medio de la iglesia?
para que usted sea pulido, para que usted sea trabajado, para que usted sea perfeccionado en su carácter, en su amor, en su paciencia. Pero el que no persevera en el sufrimiento, le hace algo a algún hermano, le hace algo el pastor, le hace algo la familia pastor. Vámonos de aquí. No hay perseverancia. Porque la palabra de Dios invita a perseverar en el sufrimiento y les dice: ya han oído hablar de la perseverancia de Job en su sufrimiento y habéis visto todo lo que Dios le dio por perseverar. 7 veces más de lo que tenía. Perseverar, hermanito, aún en los sufrimientos, aún en los descalabros, aún en las desilusiones con los hermanos de la vida, aún con problemas en el matrimonio, con enfermedad. Persevere. Y lo que usted vio y ha leído que hizo Dios con Job, lo va a hacer con usted. Y Job sí se estaba muriendo, Dice la palabra que Job veía cómo se le desprendía la piel y la carne. Dice: y mi vida, mi piel y mi carne se me va entre las manos, decía Job. Se le caía de las llagas malignas. Y usted ve que en medio de todo eso, usted ve lo que Dios hizo al final con Job. ¿Qué hizo? Lo levantó de una enfermedad incurable y le dio 7 veces más. Pero si usted en el sufrimiento se queda en su casa, si usted en el sufrimiento hace berrinche, si usted en el sufrimiento: ay, no me saludó mi canijo yerno, ay, mi canija no era fea. Persevera en el sufrimiento y usted con sus ojos ha visto y ha leído lo que hace Dios con los que perseveran en ello, hermanitos. Si usted quiere un final, como dice la palabra de Dios: Job, aunque tu principio fue insignificante, por tu perseverancia tu final va a ser grande en el Señor. Esa es la bendición y la promesa de los que perseveran en medio de las pruebas. Mira, voy a terminar con uno último. No le digo que nunca acabamos, hermanitos. Uno más, mire, uno más. Hechos 13:43, Biblia Latinoamericana 95. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Judíos, claramente, Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos. ¿Y a qué los exhortaban a los judíos y a los que temían a Dios? A que perseveraran ¿en qué? En la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se dio cuenta que había una corriente judaizante. Mire, judaizante, no necesariamente estamos hablando de los judíos. Es que hay que saber separar las dos líneas, hermanitos. Porque hay judíos que por medio de la fe en Cristo Jesús y de haberle abierto su corazón, están creyendo en el Mesías verdadero y Dios les está dando luz y revelación. Pero también dice que hay un sector, según la palabra, que se dedicó a judaizar. Y le dice: oye, ¿cómo tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, hay que perseverar en la gracia de Dios para no estar en el humanismo, para no estar en el legalismo, en el ecumenismo o en la corriente judaizante. ¿Quiénes son los judaizantes? Los que imponen legalismos, los que imponen, hermanitos, prohibiciones que ya no están vigentes y que nunca fueron para nosotros. Pero usted ve que a causa de no perseverar en la gracia de Dios, en la gracia que es en Cristo Jesús,
se dio apertura a estos 4 enemigos feroces de la iglesia: ecumenismo, legalismo, humanismo y los judaizantes. Y usted ve que se había infiltrado dentro de la iglesia verdadera este movimiento. Pero Pablo, usted ve que lo rechazó vigorosamente y no permitió que confundieran a la iglesia, porque los estaban confundiendo con legalismos, los estaban confundiendo con esclavitud, prohibiendo cosas que en la gracia no son así. ¿Por qué no dice la palabra de Dios que todo alimento, dando gracias a Dios con acción de gracias, es bendecido y santificado? ¿Sí dice ahí o no dice? ¿O lo leemos? Pero usted ve que por la comida es un lío, hermanitos. Por la comida, que por esto, por lo otro, por aquello, se hacen divisiones. Porque ese alimento no, y que alimentos consagrados y kosher se pierde hasta ustedes de su familia, de su hijo, de su hija. O es que si no vas a comer lo que aquí se come, váyase de aquí. Y el Señor llegó y se sentó a comer ¿con quiénes? ¿Con los judíos exquisitos? ¿Con quién se sentó a comer? Pecadores. Se sentó a comer, hermanitos, con los que tenían necesidad de médico. Porque la gracia, hermanito, es para los que tienen necesidad de médico. La gracia del Señor, hermanitos, es para todos aquellos que tienen necesidad de que Cristo les sea revelado a su vida, pero por el amor y la gracia y la misericordia que ven operante en usted. Pero mire, no vamos a entrar en líos de esos, porque es un cuento de nunca acabar. Eso va a estar hasta el final. O sea, eso no lo vamos a poder nosotros determinar. Eso dice la palabra de Dios, que va a estar hasta el final. Por eso en Apocalipsis dice que hay hay gente que se dicen ser judíos y no lo son, y son sinagoga de Satanás. Va a estar hasta el último ese enemigo. No estoy hablando, le digo, de los judíos judaizantes, que es otro tema. Pero usted ve a la luz de la palabra quién es el judío verdadero. ¿Quién es el verdadero judío espiritual verdadero, hermanitos? Usted sabe que el reino de Judá, mire, el reino de Judá realmente llegó a su esplendor en el año 586 antes de Cristo. Pero cuando el reino de Judá empezó a florecer, usted ve que fue cuando surgió la invasión de los babilónicos al reino de Judá. Y dice que muchos de sus habitantes partieron en cautiverio a Mesopotamia. Pero la palabra de Dios enseña que aproximadamente 50 años después, Ciro el Grande, usted lo ha leído, Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a su tierra natal. Y con el retorno de Israel a su tierra, comenzó, hermanitos, la restauración del templo de Jerusalén. La historia de Judá, desde entonces, a partir de ahí y en adelante, es la historia de los judíos y también la del judaísmo. Eso es innegable. Cuando comienza, hermanito, la reestructuración del templo, cuando vuelven de su cautiverio y cuando comienza de nuevo a florecer, a partir de ahí la historia, y si usted no me cree, cómprese el libro que se llama La Historia Mínima de Israel, para que por lo menos conozca la historia mínima de Israel. Yo ya lo leí 2 veces. Dice que a partir de ahí comenzó la historia de los judíos y la del judaísmo en la historia de Judá. Y entonces la región que constituía el territorio de Judá y el reino de Judá se empezó a conocer como Judea. Entonces nosotros sabemos que el Mesías rey o príncipe, el Mesías judío, ¿de dónde debería de provenir? ¿De la tribu de quién?
De Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y entonces esa tribu, nosotros sabemos que fue la tribu que heredó y que siempre va a heredar el reino de Israel. Porque usted ve que a ellos fue dado esa promesa, está sobre ellos. Entonces el verdadero judío, ¿quién es? El que debe de reunir todas las características y las virtudes de Judá, ¿no? ¿Sí o no? Porque de ahí brota todo eso, de ahí comienza la historia. Y entonces, si usted quiere analizarse en un espejo y ver qué tan verdadero judío espiritual es, miren, nada más vamos a ver un rengloncito. Ya usted me dice si sí o si no. Le dice Génesis 49:8. A ti, Judá, ¿qué? Te alabarán tus hermanos y dominarás a tus enemigos. ¿Quién es el verdadero judío? No, son 12 características que debe de haber, 12 virtudes de la tribu que brotó la historia de los judíos, de donde la historia los ubica y de donde es la raíz. Y entonces dice que el verdadero judío es alabado por sus hermanos. Y dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 11:2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la enseñanza, las instrucciones, tal como os las entregué. Entonces usted ve que el verdadero judío, el que es alabado, hermanito, es el que persevera en la doctrina de Cristo. Es el que persevera en la doctrina de los apóstoles, porque el Señor, ¿qué constituyó? ¿Qué vino a constituir? Solo 5 ministerios, y fuera de eso no hay nada más. Solo 5. Yo le pregunto, ¿entran otras categorías? Porque si Dios hubiera querido constituir, hermanitos, otras cosas, Él lo hubiera dicho. Dijo solo 5. Y en esos 5 se va a cimentar la iglesia verdadera, la doctrina verdadera y el edificio que va a ser el templo espiritual agradable a Dios. Y a partir entonces de eso, dice que nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, porque el que persevera en la doctrina de Cristo, dice, tiene al Padre y tiene al Hijo. Escuche bien lo que dice. Pero el que no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Ese no tiene ni a Dios. Mire, qué maravilloso es que entonces tenemos a los 3 dentro de nosotros, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no se ve ninguno de los 3 en nosotros. ¿Quién es el verdadero judío? El que se ve en las 3 personalidades de la divinidad en él. Pero cuando usted ve que no se le ve amor por ningún lado, dice, ¿qué me vienes a enseñar? ¿Me vienes a hablar letra o me vienes a mostrar al Padre de amor en tu vida? ¿Qué me vienes a enseñar? Al Hijo, porque el que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene el carácter del Hijo, porque el Espíritu del Hijo dentro de nosotros es el carácter humano de Jesús adentro de nosotros. El Espíritu del Padre adentro de nosotros es el Padre de amor dentro de nosotros. Pero cuando usted no ama ni a su esposa, bueno, ni usted mismo se ama. ¿Qué es tener, hermanito, al Espíritu Santo adentro de nosotros? Es la plenitud de lo espiritual a lo natural. Por eso usted ve que a través de dones, carismas, poderes, lo espiritual se hace tangible en lo material. Y entonces dice que el verdadero judío, hermanito, es alabado por sus hermanos. Pero imagínense qué gacho es llegar a una reunión familiar y que sus propios hermanos le digan, ya por favor no estés de necio,
Oye, ¿por qué le hablas así a tu mujer? Porque el verdadero judío, el que es de Judá, es alabado en todos lados. Y dice la palabra de Dios, el hombre es alabado según su prudencia. Proverbios 12:8. Pero dígame cómo un imprudente o una imprudente que por sus acciones puede perder trabajo, matrimonio, anda queriendo ahí meterse en ese asunto. Usted los ve todos imprudentes y queriendo judaizar. Es que yo sé que con esta actitud y este carácter imprudente voy a perder mi matrimonio, mi trabajo, mi relación con Dios, pero se creen de la línea de los judíos. El judío que es alabado, el judío espiritual verdadero, hermanito, es un hombre prudente. Si yo ya sé que no cae bien mis palabras, lo que hablo, voy a ser prudente con esa persona y me voy a mover solo en amor y lo voy a saludar y lo voy a querer y vamos a platicar de otras cosas, pero no voy a ser imprudente. Dice la palabra del Señor que en todo Israel no había un hombre tan alabado como Absalón. ¿Por qué? Por su hermosura. No había un hombre tan alabado como Absalón, porque dice que de pies a cabeza no había defecto alguno en él. Pero qué gacho es que el mayor defecto que nos vea la gente sean nuestros ojos. Que como judíos espirituales que nos creemos, vean cómo se nos van los ojos con las mujeres. Que nada más pasa ahí una y van los ojos para allá. Y pasa otra y van los ojos para allá. En un judío verdadero, espiritual, no hay defecto de aquí a acá. Los ojos en su esposa, las manos en su esposa, el corazón en su esposa, la mente en su esposa. Déjese de cosas. Que si como aquí, que si como allá, que si esto es sagrado, que si esto no. Empiece a ser, hermanito, una persona que lo alaben otros. Y mire, le voy a dar otros porque lo veo que no está convencido. Pero el segundo puntito, un puntito más, mira, aguante. Dominarás a tus enemigos. No se puede ni dominar usted en su carácter. No nos podemos dominar ni en la ira. No dominamos ni nuestra lengua. Está usted arreglando algo en su casa y se da el martillazo y me lleva tal por cual. Y no encuentra algo y hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanito, el judío espiritual es el que se domina a sí mismo, el que domina a sus enemigos. Porque usted sabe que el peor enemigo del hombre es uno mismo. Mi enemigo es la codicia. Mi enemigo es el amor al dinero. Mi enemigo es que a 20 años de matrimonio no le pueda decir a mi esposa, te amo, mi amor. Ese es mi enemigo. Mi enemigo es que no me puedo sentar a comer con alguien sin que esté ya de imprudente hablando cosas que no tengo que hablar. Pero usted se siente judío porque trae su kipa, su talí, y anda con su, ¿vea? Su Biblia hebrea grandota, que la vean, con la Torá. Y ahí anda con la Torá, o anda con sus libros de los salmos así grandotes y habla. Y ahí anda con sus Biblias, pero pasa una ahí 90, 60, 90 y se le olvidan las Biblias, ¿verdad? Por eso le digo, hermanitos, no cumplimos ni el 50% de estas virtudes. ¿Qué vamos a andar nosotros? Pero hay que aspirar, sí, a ser judío, pero espiritual y en la gracia de Cristo Jesús y en la doctrina de Cristo Jesús. Porque si usted tiene la doctrina de la gracia, la doctrina del Hijo, la doctrina verdadera, dice, vas a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu adentro de ti, hermanos. ¿Se da cuenta cómo a veces
Tropezamos en cosas tan sencillas. Porque mire, yo escuché a un hombre elevado. Escuché una vez el testimonio de un hombre grande, un político maravilloso. No voy a decir su nombre, pero fue un político que fue asesinado en Estados Unidos hace muchos años. Y él un día dijo: a mí me hubiera gustado conocer a ese Cristo que salva y que liberta, pero no lo conocí porque nunca lo vi en ninguno de los cristianos. ¿Qué es más grande? ¿Llenarnos de tradiciones, de ritos? ¿O que cuando la gente vea no necesite Torah, como decía mi papá? No necesite usted abrir la Biblia, no necesite usted abrir nada. Que la gente cuando le ve el amor, cómo trata a su esposa, a sus nietos, a sus hijos, cómo los bendice, cómo es con ellos, que la gente diga: este tiene al Eterno, tiene al Hijo y tiene al Espíritu en él. Hay gente que, mire, no necesita púlpito para predicar. Hay gente que con su amor nos predica más que con la Biblia. Yo le invito a ser judío, sí, pero judío espiritual. No ande de imprudente, porque le digo que los judaizantes imponen cargas. Yo estaba escuchando una vez a uno que decía: no, y todos los que se casen, no toque a su mujer en no sé cuánto tiempo. ¿Por qué me casé? Y no va usted, porque usted se va a purificar como 50 días y que no sé qué, y que aquí, que allá, que... Y ahí están las mujeres: hazte para allá, ¿no? Hágase para allá, no esté de inmoral, no esté de pervertido, hágase para allá. Porque se imponen legalismos, prohibiciones, que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar libertad. El matrimonio debe ser una plenitud, un deleite, dice el libro de Cantares. Y con Biblia le digo que a los recién casados, dice la palabra de Dios, que no van a ir a la guerra. ¿Por qué? Un año no van a salir. ¿Por qué? Porque van a disfrutar a su esposa todos los días y cumpla como hombre y como mujer. ¿Se da cuenta? Y luego el colapso, porque como ya anda volando su mente por otro lado. Y por eso el primer hijo de vecina que se acerca y le dice: ay, qué bonita, qué preciosa, cómo me gustaría estar contigo. Ay, gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo un legalismo y una prohibición le ministra muerte? Pero le digo que si usted quiere ser judío, ahí están 12 virtudes. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre, cachorro de leones Judá. Mira, a ver si un día vemos las 12 virtudes. Pero a mí lo que me gusta, mire a dónde le ponen el cetro. Dice: la vara de gobernante no se apartará de entre sus pies. Eso es algo profundo, hermanitos. ¿Por qué la vara, la autoridad, va en los pies y no en la mano? Porque la vara y la autoridad que decimos tener de parte de Dios se debe de ver en cómo nos conducimos, cómo nos dirigimos, cómo accionamos, hermanitos. Y por eso cuando se manifiesta el Hijo, viene a darle la verdadera interpretación de lo que el Señor quería decir en muchas cosas que confundieron con otras cosas. Pero le digo, no confunda judaizar con judíos, que verdaderamente, hermanitos, Dios a algunos se les está revelando por la fe. Y judíos elevados del pueblo de Dios, antes de morir, uno de ellos dejó escrito en un papel el nombre del Mesías. Y cuando después de morir abrieron el nombre del Mesías, Yeshua, se les reveló. Van entrando por la fe, pero por la fe que es en Cristo Jesús, no por la fe en otras cosas.
Vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé que ya se fue un poquito el tiempo, pero mire, vamos a orar.